Bona tarda, buenas tardes, good evening, boa tarde, Dalila Rodríguez, buenas tardes, Freddy Massat, buenas tardes, Marcos do Espíritu Santo, y bienvenidos una vez más a todos los que estáis conectados al ciclo Foros Expectations de UIC Barcelona School of Architecture, y que hoy en esta cuarta sesión, en esta cuarta conferencia, se articulará alrededor de las relaciones entre la exhibición del arte y arquitectura y su entorno museístico. Ya en el siglo XVIII coexistían en el mundo occidental dos maneras de entender el museo, la mediterránea y la anglosajona. A partir de sus diferencias en torno a la religión, la cultura, la geografía o la educación, la concepción que Francia tenía del Museion era la de un monumento que dirigía su atención al edificio y al conjunto arquitectónico, con tendencia a restar autonomía a las propias colecciones. Una arquitectura que relacionaba el continente con el contenido, utilizando complementos decorativos en las fachadas y que incorporaba el ornamento como foco atractor de la colección que albergaba dicho museo. Sin embargo, mientras que los franceses se interesaban por el contenido y la monumentalidad del edificio museo, en buena parte de los edificios museísticos británicos se primaba el interior sin supeditar los objetos de la colección al edificio, facilitando así la lectura del contenido a través del continente. Esta dicotomía entre museo-monumento y museo-contenedor en los museos públicos obtiene su reflejo en la todavía no resuelta discusión acerca del carácter de estos edificios. Pero si en los años finales de los 50, principios de los 60 del siglo XX, el Museo Solomon Guggenheim de Nueva York, de Frank Lloyd Wright, y el Museo Nacional de Bellas Artes de Tokio, de Le Corbusier, podrían ejemplificar una manera de tratar de trabar los resultados formales de un museo entre contenedor y monumento, a principios del siglo XXI resurge con fuerza la idea de monumentalidad arquitectónica al margen del contenido. A modo de ejemplo, Daniel Libeskind repetía a las autoridades británicas que lo que necesitaba el viejo Victoria and Albert Museum de Londres era algo grande y poderoso sobre la calle, para atraer a los jóvenes y decirles: «Hey, entrad, no soy una fortaleza, soy un edificio abierto y sugerente». Si la relación entre museo, contenido y gestión ya es en sí una compleja configuración a resolver según cada caso, la realidad museística se hace todavía más compleja si se profundiza en los interrogantes del propio material expuesto, piezas y fragmentos de un tiempo presente o pasado que ya no pertenecen a su propio entorno, sino que tratan de construir una narrativa desde su nuevo emplazamiento, el museo. Sobre estas complejas relaciones y a partir de su dilatada experiencia, nos hablará hoy la profesora Dalila Rodríguez, que inmediatamente pasa a presentarnos Freddy Massat. Cuando quieras, Freddy. Sí, hola, buenas tardes a todos, buenas tardes Dalila, gracias Guillem. Bueno, nuestra invitada de hoy es Dalila Rodríguez, licenciada en Historia del Arte, es directora del Monasterio de los Jerónimos y de la Torre de Belén de Lisboa desde el año 2011, ¿no? Es profesora visitante del Colegio de Artes de la Universidad de... Ah, perdón. Sí, es profesora del Colegio de Artes de la Universidad de Coimbra, investigadora del Centro de Arte, Arqueología y Ciencias del Patrimonio y miembro del Consejo de Administración de la Asociación Trienal de Arquitectura de Lisboa. Ocupó los cargos de directora del Museo Nacional de Grao Vasco, directora del Museo Nacional de Arte Antiguo, directora de Comunicación, Marketing y Desarrollo de la Casa de la Música, directora de la Casa de Historias Paula Rego y administradora del Centro Cultural de Belém, el CCCB, y la Fundación de Arte Moderno y Contemporáneo Colección Berardo. Participó en proyectos de investigación y reuniones científicas nacionales e internacionales y pronunció conferencia en varios países. Encargó y organizó exposiciones de arte antiguo y contemporáneo, nacional e internacional, y es autora de libros y artículos científicos, habiendo coordinado varias publicaciones y colecciones de historia del arte portugués. Dalila, además de todo esto, es una muy buena amiga, y les invito a todos cuando pase todo este mal momento a visitar el Monasterio de los Jerónimos y la Torre de Belén,
y también el CCB que está enfrente, donde Dalila también estuvo trabajando, y es una de las personas más importantes del momento en la cultura, activando la cultura portuguesa. Muchísimas gracias, Dalila, por estar con nosotros, y nada, adelante con tu conferencia. Pues buenas tardes a todos, muchas gracias. Guillem Caraví, Freddy Massade, Marcos. Ante todo, pues muchas gracias a la Escuela de Arquitectura de la Universidad Internacional de Cataluña por la invitación a participar en la edición de los foros de este año. Es un honor integrar este ciclo y poder compartir mi experiencia y mi visión con todos, a quienes saludo y doy la bienvenida. Pido disculpas por mi terrible castellano. Spanish. I will be speaking quite slow. Por tu tan generosa presentación. Solo me interesa compartir un poco mi experiencia, pero yo creo que el diálogo al final será más productivo do que todo lo que tengo para decir. Mas vamos a ver. No sé si podría empezar por hacer una... Cuando quieras. Muy bien. Nosotros... Sí, nosotros nos apagamos, Dalila, en cuanto pongas... Pues bien, Éxito, proyectos de presentación de arte y arquitectura, es la conversación, la presentación que propongo. La presentación de obras de arte en condición patrimonial, Éxito, es decir, fuera de sus contextos visuales y de significación originales, exige un diálogo interdisciplinar, claro, porque estamos hablando de museos de arte, entonces entre la historia del arte y la arquitectura. Hace 20 años, el Museo Nacional Grão Vasco, en Viseu, que es una pequeña ciudad ubicada no lejos de la frontera, en la línea de Salamanca, fue objeto de una profunda intervención. El edificio es del siglo XVI, ha sido un antiguo palacio episcopal junto a la catedral, o sea, hace parte del conjunto patrimonial que alrededor de lo cual se configura la ciudad. El proyecto del arquitecto Eduardo Souto de Moura resultó de un programa museístico, museológico muy definido, predefinido. El diálogo con el arquitecto ha sido permanente, o sea, entre mi visión y la del arquitecto ha sido muchísimo estrecha y ha sido fundamental para la presentación de las obras de arte de la colección del museo. De la catedral, que bueno, forma parte del conjunto patrimonial, han venido las pinturas del pintor Grão Vasco, Vasco Fernandes, pero como ha sido un gran pintor, la historia lo ha elogiado, celebrizado con este epíteto de Grão Vasco. Estas pinturas que han salido de las capillas de la catedral tenían como esta enorme tabla de muy grandes dimensiones, tenían in situ, cuando se quedaron in situ, bueno, la profundidad de la nave, la profundidad de la iglesia toda, para que el espectador las pudiera ver con correcta visión
los elementos pictóricos, o sea, la representación del espacio en la pintura, del espacio en profundidad, la escala de las figuras, la orientación y distribución de la luz y todo eso. Y estos elementos han sido muy importantes para su presentación en el contexto expositivo, en el museo. Insistí en la solución de presentar la pintura suelta. Esta pintura además es un icono del pintor y del museo. Se ha transformado en, hay 5 pinturas idénticas, pero esta es un icono. Entonces insistí en la solución de presentar la pintura suelta fuera de la pared. El arquitecto se resistió a aceptar esta solución, debo decir, hasta el día en que propuso el arquitecto Sotomora que la aceptaría si el reverso del cuadro fuera visible, como si fuera una obra de arte contemporánea. Bueno, hay que decir que el arquitecto aumentó la altura, todo el piso superior del edificio, para que las pinturas pudieran respirar. Pero la colocación de cuadros en las paredes, como es habitual en los museos de arte, especialmente en los museos de arte contemporáneo, no permitió al espectador una visión frontal ni la distancia necesaria para que la apreciación crítica de las cualidades artísticas del pintor fuera la correcta. La suya propuesta de Sotomora de mostrar lo reverso era todo lo que yo soñaba, pero pensé que técnicamente no sería posible, así que no me atreví a pedir. Yo lo deseaba, lo quería, bueno, no como si fuera una obra de arte contemporánea, sino como parte fundamental de la historia de la pintura en su dimensión material, el soporte en tabla, todas las marcas de la trayectoria histórica de la pintura, los restauros y todo más. Hay que decir que, bueno, no cabe duda que las galerías y los museos de arte contemporáneo definen códigos visuales para la presentación de las obras de arte. Pero las obras y objetos que forman parte de las colecciones del museo exigen otras miradas y sobre todo el in situ tiene que ser el referente para lo ex situ, perdón. Entonces, esta imagen del retablo de la Catedral de Ávila, por ejemplo, que está in situ, es una referencia muy interesante e importante para podermos apreciar la solución que habíamos encontrado, Sotomora y yo, para presentar estas pinturas que son los antiguos paneles del retablo, bueno, que se constituía por diversas fiadas en altura, entonces que, bueno, es muy importante no presentar los paneles separados, aislados en las paredes, sino agregados en conjunto y a diferentes alturas. Bueno, hay que decir también que otras soluciones en este museo son un poco más tradicionales, como las vemos aquí, en esta sala, en esta galería, está la tabla de San Pedro que acabamos de ver, y después encontramos, sí, en las paredes, no es posible hacer esta presentación sino que aisladamente. Pero no solo en esta tipología, en la pintura, sino también, por ejemplo, en la escultura, Sotomora ha diseñado, por ejemplo, esta
estructura de suporte quase invisível para esta escultura del siglo XV. ¿Por qué? Porque, bueno, había que elevar la imagen porque fue creada para un nicho, la puerta medieval de la ciudad, la muralla, la ciudad de Viseu, y entonces, bueno, se elevó en altura para que se pueda ver sin la deformación óptica que resulta de la visión frontal. Esto es muy interesante porque los artistas, bueno, han creado estas obras, han proyectado estas esculturas o pinturas para espacios con características muy singulares, muy precisas. Entonces, yo creo que esta condición patrimonial y este éxito tiene que conocer y tener como referente la documentación, todas las informaciones de los lugares donde han venido del in situ para el éxito. Para mí es una perspectiva de trabajo muy interesante. En el Museo Nacional de Arte Antigua tuve la oportunidad de realizar proyectos muy interesantes, pero que no tendré tiempo de presentar. Pero seleccioné esta imagen porque me parece que hay un aspecto a referir. ¿Por qué? Y es una cuestión que voy a colocar. ¿Por qué en los museos y en las exposiciones de arte antiguo casi siempre vemos colores intensos y muy diversos en las paredes? Mi primera preocupación fue abrir las ventanas que estaban cerradas y pintar las paredes, los accesos y galerías de las galerías de exposición con un color neutro, para así dar protagonismo a las obras. Los museos, para mí, no son lugares para exhibir catálogos de colores, porque siempre en los museos de arte antigua las exposiciones temporales y las galerías tienen colores intensas y variadas. ¿Por qué? Es una cuestión. Bueno, como referencia, y hay que decir que la Casa das Histórias Paulo Rego me permitió, hay una feliz coincidencia, volver a trabajar con el arquitecto Sotomora. Pero aquí ha sido muy diferente el trabajo conjunto porque la construcción del edificio estaba muy avanzada y casi todo mi trabajo resultó de un esfuerzo de adaptación a lo que estaba ya construido. Así, para tener una idea de la forma del edificio, bueno, estaba ya en construcción muchísimo avanzada. Hay que decir que la selección de las obras, el trabajo curatorial, la organización de los servicios educativos, de todos los servicios, fue el resultado de un esfuerzo de adaptación porque estaba por hacer. O sea, en Portugal es muy recurrente este error que es encargar un proyecto sin programa. Afortunadamente, el proyecto del arquitecto, el proyecto arquitectónico es extraordinario y se pudieron superar algunas dificultades. La tienda no, que la tienda, por ejemplo, fue diseñada por Sotomora según el programa que le presenté. Todo lo merchandising, los objetos que podemos ver han sido producidos por nosotros y enfocados a partir de la obra de Paula Rego, la pintora, por un lado, y también teniendo como referencia
los dibujos de Sotomora y el edificio, que es una pieza muy singular, la arquitectura contemporánea portuguesa, con signatura de Sotomora. Libros à parte, porque, claro, já que são objetos de cultura e não devem mesclar-se com o merchandising. Por muito criativo e interessante que seja o merchandising, há uma diferença e os livros, para mim, em las tiendas, não podem mesclar-se com este tipo de objetos. Bueno, o Centro Cultural de Belém é gigantesco edifício desenhado por Vitório Gregotti e Manuel Salgado e construído em tempo recorde, a finales de los años 80, para a presidência de Portugal em la União Europeia. Tiene módulo para congressos, módulo para espectáculos e centro de exposições. Este último, este centro de exposiciones, fue cedido por el Estado a un coleccionista privado de arte contemporánea, la colección Berardo de arte contemporánea se encuentra aquí hace largos años, desde 2005, perdón, no me recuerdo con precisión el año, yo creo que 5, 6 o 7, 2007 creo. Bueno, yo comencé como administradora en lo CCB, en este Centro Cultural de Belém, en febrero de 2012, en medio de la crisis económica de estos años. Y surgió la oportunidad de transformar uno de los estacionamientos ubicados en todo este espacio por debajo de los jardines. Es todo este espacio que estaba en el proyecto de Gregotti y Salgado, estaba reservado para estacionamiento. Y era esta es la imagen del estacionamiento. Estaba, bueno, ocupado con muchísimas cosas, porque además no había necesidad de utilizarlo como estacionamiento. Entonces empezamos un trabajo de reconversión de este espacio, que ha sido, bueno, un trabajo de, ¿cómo decir?, más de reciclaje do que de rehabilitación, porque las obras realizadas han sido mínimas. No hay aparatos de aire acondicionado, cámaras de seguridad. En realidad fue una operación muy sencilla, muy simple, muy de reciclaje, y así se ha creado una imagen visual, gráfica muy fuerte. Se han creado estructuras muy simples, muy singulares. Y empezamos, bueno, a la programación de este espacio que se designa, que tiene la designación original, bueno, como referencia a la memoria del edificio y del trabajo original de Gregotti y Salgado. Arquitecto, curador y ensayista, Diogo Seixas Lopes, fue el programador de Garagem Sul, y hay que decir que fue un gran privilegio tenerlo en este proyecto. Lo ha invitado yo, me siento muy feliz con esa opción. Gracias a Diogo y también a todos los equipos de curaduría que aquí realizaron exposiciones. Este es un proyecto muy sólido, dedicado solo a exposiciones de arquitectura. Y ha sido gracias a esta existencia de la Garagem Sul que ha conocido Freddy Massad, que es un buenísimo amigo y una persona muy especial que yo admiro muchísimo por su pensamiento.
hay que hablar de las personas, ¿no? Porque de verdad que Diogo Seixas Lopes, bueno, ha tenido la fatalidad de una doença gravísima, pero y ahora sigue como programador André Tavares, que ha compartido con Diogo la curaduría de una de las ediciones de la Trienal de Arquitectura. Han trabajado juntos en esa curaduría y André Tavares sigue ahora como programador de la Garagem Sul. Bueno, han sido muchísimos los proyectos que habíamos realizado y no es posible. Esta es una exposición del atelier ARX, aquí de Carrilho da Graça, dedicada a la ciudad de Lisboa, una exposición también de Su Fujimoto. Bueno, y es muy interesante ver cómo las equipas, los equipos de curaduría se han apropiado del espacio y lo han transformado de acuerdo con las características de los contenidos, claro, de las exposiciones. Un momento muy particular ha sido, bueno, cuando Rafael Moneo ha venido, porque, y a propósito de su exposición, o de la exposición en torno de su obra, propondo más una reflexión teórica a partir de la profesión de la arquitectura, yo creo que será relevante convocar a respecto de este proyecto expositivo el debate sobre las posibilidades de la exposición como dispositivo de presentación y comunicación cuando el tema a exponer es la arquitectura. Entonces, Rafael Moneo, que es una de las voces más cultas, más geniales de la arquitectura contemporánea, en la entrevista que concedió al periódico Público y a propósito de su exposición, ha dicho: siempre tuve un poco de sospecha y me resistí a entender qué sentido tenía una exposición de arquitectura. La condición misma de la arquitectura está en su materialidad y condición física, que no la convierte en un objeto que pueda acercarla a otros para ser el material de una exposición o de un museo. Bueno, esta es una imagen só para decir que a Garagem Sul tiene muchísimo público y también un servicio educativo muy interesante para los niños. Ahora sí que hace 2 años casi ha empezado a dirigir el monasterio de Jerónimos. Bueno, vemos la parte del siglo XVI, que es la iglesia y un claustro magnífico, todo el claustro, y esta parte que ha sido el antiguo dormitorio del monasterio, que se ha reconstruido con la matriz revivalista en el siglo XIX. Bueno, tiene el Centro Cultural de Belém, que está aquí, bueno, lo podemos ver un poquito aquí. Tiene esta gran plaza, que es un símbolo del Estado Nuevo, la exposición realizada en 1940 y que ahora está haciendo, bueno, está ofreciendo materia de debate en torno de una recuperación o no de unos símbolos de las antiguas colonias. Bueno, hay un debate muy fuerte en torno de este lugar, que es, bueno, un escenario de otros tiempos. Y este es un otro debate que es muy interesante y muy actual y que podríamos estar aquí a 5 horas discutiendo. El monasterio de los Jerónimos, bueno, y la torre de Belém hacen parte
la misma institución, porque además tiene una relación de territorio, de cronología. Han sido ambos encargados han tenido el patrocinio del rey Don Manuel I. Bueno, son dos edificios con una marca muy fuerte, muy singular, la época de los descubrimientos, y esto es todo un programa que hay que abordar, porque además es necesario hacer una abordaje crítica de la historia, de sus temas, de un punto de vista, bueno, histórico-artístico, pero también de su valor, de su significado y de la visión contemporánea que hay que tener de la historia, revisitando críticamente el pasado. Para mí es un tema muy interesante como historiadora, pero tengo también y sobre todo una preocupación con las cuestiones de gestión. Además, bueno, son imágenes del interior del monasterio de los Jerónimos. Antes de más, tengo el imperativo de conservar. Este es, bueno, la cosa más importante a hacer en el patrimonio. Conservar y conservar y conservar, siempre insistiendo en esta frente porque es lo más importante. Yo creo que en la definición de un pensamiento patrimonial hay que tener en cuenta dos perspectivas fundamentales. En primer lugar, pensar en nuestros monumentos como testimonios histórico-artísticos de una época. Su función, lenguajes artísticas, autorías, entre muchas otras cuestiones. Pero, en segundo lugar, pensar en ellos también desde su historia patrimonial, es decir, como edificios patrimoniales institucionalizados, apropiados y reapropiados por el público, tomados hoy como bueno, fuentes de receta, de ingresos, do que como parte fundamental de la cultura material y artística, en este caso, bueno, la humanidad. Hay dos o tres cuestiones que me interesa abordar críticamente. Bueno, en las campañas de conservación y restauro es muy interesante para hacer una aproximación crítica de aspectos históricos y artísticos. Pero hay una cosa que yo no concebo. Es para mí una cuestión de ausencia total de sentido, que es, bueno, utilizar las estructuras patrimoniales para colocar sinalética y toda sorte de dispositivos, que es un error y una violencia. Como sabemos, las etiquetas de Patrimonio Mundial de UNESCO, Patrimonio de la Humanidad, atraen a miles de visitantes que hoy constituyen uno de los mayores factores de degradación del patrimonio y de sus territorios. Estas son imágenes antes de la pandemia, pero hay que decir que tanto el monasterio de Jerónimos como la torre de Belén estaban así con una procura turística muy, muy preocupante, porque ciudades flotantes invaden las ciudades reales y sus monumentos para un consumo rápido que nada tiene que ver con disfrutar o conocer. Se puede ver, esta es una imagen anterior al inicio de funciones,
como directora y me quedé muchísimo preocupada porque la gente estaba esperando la entrada por encima de este pasadizo en madera muy frágil y muy preocupante de un punto de vista de seguridad. Entonces hay que cambiar todo esto. Ha empezado un trabajo de gestión de flujos turísticos, pero bueno, la pandemia ha llegado y de esta imagen a la izquierda hemos pasado para esta imagen a la derecha. La he sacado esta foto yo en octubre pasado, después de la reapertura, después del primer confinamiento, estaban entrando estos dos patitos porque turistas, visitantes, no hay. Bueno, podremos, yo tenía, bueno, toda una serie de cuestiones en torno de estas problemáticas relacionadas con el turismo. Yo creo que voy solo aquí a decir 2 o 3 cosas usando estas imágenes como referencia. El discurso sobre el patrimonio debe centrarse en sí mismo, en su naturaleza, en las múltiples cuestiones que se le plantean y no como actualmente en los distintos tipos de discurso. El concepto de patrimonio se asocia invariablemente con la gestión, con el turismo y con la economía. Sabemos, hay que reflexionar, porque sabemos que el turismo de masas representa uno de los mayores peligros para el patrimonio y el equilibrio de las ciudades. Los argumentos en su defensa son múltiples, pero todos de naturaleza económica. En las provincias todos los alcaldes desean los turistas. Pero hay que decir que hay que comprender antes de todo que el orden del mundo es económico, pero la agenda del cambio climático necesariamente tendrá que forzar la regulación del turismo. Yo creo que no dudemos que cuando se resuelva la pandemia, todo volverá a ser igual o peor. No, creo que tenemos que enfrentar un otro desafío muy grande, este de las alteraciones climáticas, para que este proceso de retoma del turismo masificado no se presente como, bueno, una amenaza muy fuerte a la sobrevivencia y equilibrio del patrimonio y de las ciudades. Bueno, finalmente, permítanme darles un ejemplo de la destrucción de una ciudad por razones de ignorancia y falta de pensamiento. O centro histórico de Viseu, yo soy de Viseu, perdón por esta insistencia, pero yo creo que no podría finalizar esta presentación sin referir que en esta ciudad histórica, y aquí podremos ver de nuevo el Museu Gran Vasco, onde já habíamos estado, todo las torres de la catedral que habíamos visto delante, y voy a presentarles un antiguo mercado que se ha instalado en el siglo XIX en el tejido urbano antiguo. Este antiguo mercado en el centro muy cerca de la catedral y del Museu Gran Vasco, muy cerquita, tiene 4 monumentos clasificados como monumentos nacionales alrededor. Ha sido objeto de una intervención en lo final de los años 90 por una pareja de arquitectos muy importante
porque es de Álvaro Cisa Vieira y su colega António Madureira, el proyecto de rehabilitación realizado en estos años. Lo que ha hecho Álvaro Cisa Vieira y António Madureira ha sido muy simples. Se han retirado las estructuras obsoletas que estaban aquí, que habíamos visto en la fotografía antigua. Bueno, han regularizado toda la construcción, pero optaron por un conjunto de árboles que siempre existieron también con las estructuras del mercado antiguo. Pero ahora el alcalde, bueno, ha encargado una cobertura de verdad aberrante, que con esto son las imágenes 3D de visualización realista, que es de susto, de horror, con jardín vertical y todos estos lagos. Y bueno, y Cisa, bueno, hace años que viene afirmando que no es posible en una estructura urbanística cerrada en un centro histórico hacer construcción, que lo mejor, bueno, es abrir el espacio y dejar las árboles, hacer sombra, proteger la gente, estructurar y equilibrar la ciudad. Pues bien, es posible dejar que un alcalde destruya una ciudad. El deber cívico de luchar en defensa del patrimonio obligará cada vez más, yo creo, a un activismo social. Y entonces, bueno, esta es una imagen porque la destrucción ha empezado, pero un movimiento cívico suscrito por los arquitectos e instituciones portugueses más destacados en el campo de la arquitectura. Eduardo Sotomora es lo primero suscriptor de esta carta, pero Carrilho da Graça, Manuel Aires Mateus y todos los profesionales, historiadores del arte y del patrimonio, etc., habemos empezado esta lucha en defensa de un centro histórico de una ciudad. Yo creo que, bueno, nosotros en todos los campos tenemos ahora el deber, yo creo, de hacer un poco de activismo social. Bueno, Guilherme Carabi, Freddy Massad y Marcos me han comentado que lo ideal sería terminar una presentación más con cuestiones do que con soluciones. Las soluciones, bueno, son lo que habíamos hecho, bueno, una parte de mi experiencia, y cuando hablo de mí, seguro que estoy hablando de equipas que he tenido el honor de dirigir y de trabajar en conjunto. Me han comentado entonces que lo ideal sería que a las 18:45 la presentación estuviera concluida y así está. Muchísimas gracias, Dalila, muy obrigado. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por seguirnos en esta nueva sesión de foros. Gracias, Dalila, por esta interesantísima presentación. Gracias por ofrecernos esta panorámica por algunos de los centros culturales y museos más importantes de Portugal y sin duda también por algunas polémicas y problemáticas que compartimos. En Barcelona mismo todo el tema relacionado con el turismo masivo también es un problema grande. Me gustaría a partir de aquí iniciar un pequeño diálogo contigo y para ello invitaría a todos y a todas las que nos siguen a que trasladen sus preguntas a través del chat que tenéis aquí debajo. Vamos a empezar, tenemos una pregunta aquí en portugués. Bueno, yo he de decir que me hace especial ilusión, con permiso de los directores, tener a Dalila, porque sabéis que yo tengo también sangre portuguesa, o sea que estoy muy contento de contar contigo en esta nueva edición de Foros. Entonces tenemos esta primera pregunta que nos dice, nos traslada, bueno, no sé si tenemos el nombre de la persona que nos traslada la pregunta, sí, Joaquín Bonet.
Las exposiciones ex situ, particularmente en aquellos casos de las pinturas en las iglesias, ¿están siempre justificadas? Y dice, a veces parece que la exposición ex situ representa una pérdida de contexto y una pérdida por la identidad local. ¿Crees viable que en el futuro las tecnologías como visitas virtuales disponibles durante la pandemia permitirán reducir el número de turistas y mantener, digamos, la viabilidad económica de los museos? Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que siempre el éxito significa la pérdida de contexto, ¿no? Pero para mí, tener el in situ como referente significa, ante todo, que las obras de arte fueron creadas con características materiales y artísticas a partir de esa referencia. Entonces, si son museos de arte, hay que verlas, presentarlas a los espectadores de una forma tan correcta como posible, pero no se trata de hacer una reconstitución histórica, pero sí tener como referencia las formas de verlas, evitar las deformaciones ópticas y todo más. Yo creo que las exposiciones virtuales, bueno, como forma de mediación son muy interesantes, pero creo que lo que hace la diferencia es el contacto físico con las obras y los objetos. Entonces, yo creo que un problema de la agenda de las alteraciones climáticas es que el consumo va a pasar a ser un acto político. O sea, nosotros vamos a tener que hacer opciones, porque además el turismo es uno de los problemas gravísimos que más contribuye para las alteraciones climáticas. Claro que estamos todos aquí hablando unos con los otros gracias bueno, a las tecnologías, pero no es lo mismo que, bueno, yo estoy dando clases hace un año a través del Zoom, pero yo deseo muy fuerte retomar las clases presenciales. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues no lo sé. Sé que hay que tener en cuenta diversas cosas. Tirar partido, sí, de medios de visualización virtual, pero también siempre optar por relaciones de proximidad. Yo cada vez más estoy interesada en que los dos monumentos que tengo el honor de dirigir se ofrezcan a los próximos, a las personas de la comunidad, a los portugueses y a los residentes en Portugal. Viajar por motivos turísticos, aunque que es para mí, bueno, muchísimo he viajado y me encanta, pero sí que el consumo va a ser cada vez más un acto político. No sé si ha respondido. Hay una parte de la pregunta que a mí me interesaría profundizar un poco más, que es, claro, el concepto de rentabilidad económica de los museos, ¿no? Que aquí está también un poco la paradoja de todo este debate, ¿no? ¿Hasta qué punto los museos han de ser rentables económicamente en términos de un negocio tradicional, bajo tu punto de vista? Porque eso puede acabar pervirtiendo precisamente todo lo relacionado con la preservación del patrimonio, problemas como las visitas masivas a los museos, etcétera, etcétera. ¿Cómo se puede buscar un equilibrio? Sí, es muy importante ese aspecto. Tenemos que hablar de gestión sostenible, pero todos estos miles de visitantes que han contribuido para la conservación y la gestión teóricamente sostenible de estos monumentos
es una falacia, no es verdad, porque además los montantes de los ingresos no se quedan en los monumentos, sino que son retirados para otros ministerios. Tampoco es el Ministerio de la Cultura que tiene los millones que se ha quedado con los millones de euros que han sido generados. Salido ¿no? del museo, ¿no? Sí. Yo creo que hay que distinguir de forma muy clara y tener criterios de tarificación de pago de los billetes muy distintos. Los turistas deben pagar más, sí, do que, bueno, los naturales. Por ejemplo, una visita a Torre de Belém para un turista, como para un portugués, porque son los precios que se practican son iguales, solo hay unas mañanas de domingo que son gratuitas para los portugueses y residentes en Portugal. Pero el precio es de 6 euros para visitar la Torre de Belém. Y si tomas un café en un hotel que se queda a 2 metros, ya 2 no, pero 20 o 50, ya pagas 5 euros. Entonces, bueno, hay que valorizar, hay que hacer una gestión de los flujos turísticos muy inteligente, muy clara. Hay que garantir. Sí, garantizar perfectamente. Ok. Los montantes necesarios para una gestión sostenible, o sea, para reinvestir en conservación y restauro, pero no de esta forma, porque además los monumentos son estructuras histórico-artísticas, culturales de máxima importancia y siempre están siendo vistas, avaliadas y analizadas por la gente de la economía y las estructuras turísticas están tirando partido de una forma muy abusiva del patrimonio. Es esto. Nos pregunta Alejandra Toro, ¿qué medidas sugieres para la conservación del patrimonio en las temporadas altas de turismo? Muy bien. Hay que conciliar las campañas de conservación y restauro con los turistas. Yo no los interrumpo. O sea, si hay una parte que tiene que estar cerrada por motivos por cuestiones de conservación, se cierra y ya está, porque además el restauro acontece cuando la conservación preventiva y otros tipos de abordajes no se han hecho a tiempo. Entonces, lo mejor es reforzar los medios de comunicación, de hacer una mediación eficaz. O sea, por ejemplo, estar delante de la torre de Belém, fuera en la plaza, frontera, a los Jerónimos, tú puedes tener ahí gente de los servicios educativos, guías profesionales también, que para mí son muchísimo importantes. Nosotros en los Jerónimos hacemos formación a los guías turísticos. Habíamos empezado eso, bueno, ahora no lo estamos haciendo a causa de la pandemia, pero sí que antes lo habíamos empezado esa programación. Entonces, lo mejor es investir en la mediación y en las épocas altas del turismo, ya poco hay épocas altas. Antes de la pandemia, los meses de enero, febrero, han sido muy, muy intensos de un punto de vista de la procura turística. Entonces, en primer lugar, los monumentos, su conservación, pero en simultáneo, al mismo tiempo, reforzar la mediación y la comunicación. Sí. Muy bien. Valentina Risenberg te pregunta, ¿crees que la visita de los turistas en su mayoría tiene más que ver con un sentimiento de demostración social que con un interés real en estos monumentos históricos o en las obras artísticas que albergan los museos?
Sí, tenemos íconos de ese proceso, así como visitar un museo o un monumento muy conocido, es como una especie de conquista de un trofeo. Y la gente, en la mayoría, hace esas visitas para sacar unas selfies y La unas cultura del fotos. selfie, ¿no? Ahora, de verdad también que tenemos que tener en cuenta que cada uno hace lo que quiere. Hay que respetar, porque todos nosotros somos turistas. Y la gente que procura solo para, bueno, no conocer, pero para sacar una selfie, tiene tanto derecho como la persona que va procurando a procura de una experiencia de conocimiento, de fruición. Mona Lisa es un icono de ese proceso y todos nosotros lo conocemos, pero hay que aceptarlo también, yo creo. Ahora, crear una disciplina, porque yo cuando visito una exposición, por ejemplo, dedicada a Caravaggio no Quirinal de Roma, estoy así como 5 horas para entrar en la exposición y después tenía así como 10 o 15 obras com miles de personas adelante de cada obra de Caravaggio, são os próprios programadores e os museus que estão incentivando. Há visto uma exposição com obras de Goya em el Museu em El Prado, que de verdade era uma muito triste como oferta cultural. Era solo un atractivo para los turistas. Y entonces esa programación solo para sacar, ¿cómo se dice? Yo no sé decir. Nosotros decimos receta. ¿Receta? Receta sería. Receta, bueno, solo para aumentar la receta. Y eso es un problema que es incentivado también por los museos y monumentos. Yo de verdad que estoy muy preocupada en garantir a Dirección General del Patrimonio Cultural Portugués medios para financiar, porque, bueno, estos dos monumentos son la fuente de receta de toda la Dirección General. Y entonces me preocupa, claro, que no, bueno, no producir receta es un problema, pero producir receta de esta forma es un problema muy mayor. Nos pregunta Isabel Gómez, ¿la pandemia ha cambiado de alguna manera la percepción del museo? ¿Se ha aprendido o se han aprendido otras maneras aparte de las exposiciones virtuales? Yo tengo dudas que así sea. O sea, creo que la furia del consumismo acumulado y también, bueno, las personas están ansiosas, todos nosotros estamos, he acabado de decir que no veo la hora de estar con mi equipa toda y de encontrar, bueno, la familia, los amigos, los alumnos, claro, lo máximo posible. Ahora, yo creo que si otros problemas y otras formas de control y de gestión para salvar al mundo no se diseñan como un imperativo, no vamos a cambiar. Yo no sé. No, esa cuestión, yo no estoy más interesada en el online do que estaba antes. Lo contrario, estamos todos un poco claro, en el caso ansiosos. de los museos es complicado también, ¿no? Hacer esa transición hacia el mundo online. De todas formas, un poco por profundizar un poco más en esta cuestión, ¿no? ¿Hacia dónde deberían caminar los museos bajo tu punto de vista? Al margen, o sea, ya de la pandemia, ¿qué crees, qué rol crees, qué papel deberían jugar los museos en nuestras ciudades y en nuestras sociedades? Bom, ante todo, los museos tienen que enfrentar este debate actual que tiene a ver con los movimientos antirracistas
e os movimentos de igualdade. É muito interessante não colocar só a questão em la defesa dos monumentos e das obras como sobrevivências do passado. Há que enfrentar este debate. Os museus e os monumentos têm que fazer algo, porque não é possível continuar a utilizá-los como medios de consolidação de um pensamento cerrado e retrógrado. Descolonizar, se me perguntas, porque agora se está discutindo muchísimo isto em Portugal. También sí, aquí, en sí, España. Sí. Pero en Portugal ya tenemos así como algunos monumentos en discusión, no como una cuestión global, pero sí existencias concretas. Y claro que yo soy contra la destrucción de todo, pero que es necesario asumir ciertos íconos y ciertos monumentos como estructuras de un pasado y hacer las lecturas críticas todas y no continuar haciendo afirmaciones de, como por ejemplo, y nosotros, bueno, compartimos esta preocupación, los descubrimientos. Es necesario, claro, valorizar el diálogo y el encuentro de culturas distintas, pero descobrir a palavra em si própria, em si mesma, remete para uma problemática. As culturas milenares que existiam em esses territórios, bueno, não han sido propriamente descobertas. Então, é uma palavra com muitíssimo peso. E continuar dizendo que Portugal ha dado nuevos mundos ao mundo, assim, sem assumir tudo o que está detrás disto, não é possível. Mas a história... El pasado colonial, ¿no? Exato. Há que reescrever a história e há que mediar de uma outra forma os monumentos. E essas estruturas que são, bueno, esclavagistas, têm que ser tomadas como íconos y a partir de ahí, bueno, hacer algo con eso. Entonces, yo creo que hay fenómenos que están muy vivos, muy actuales. Ahora, no sé si, bueno, si la pandemia y el facto de estarmos cerrados en nuestras casas se contribuye de algún modo para la emergencia de estos fenómenos. Pero para mí es muy, muy claro que la revolución tecnológica, desde luego, este tsunami tecnológico que se ha intensificado gracias o en virtud de la pandemia, que vai a tener consecuencias. Ahora, ¿cómo vamos a resolver esto? Yo creo, porque además las fases críticas de UNESCO, etcétera, son muy claras. Las alteraciones climáticas, muchas fases lo dicen, son más críticas, más gravosas que esta pandemia. Entonces, ¿cómo no cambiar? Es un poco eso, ¿no? Bueno, pues de momento no tenemos ninguna otra pregunta. Bueno, yo o sea, me interesa mucho esta reflexión que has hecho sobre la importancia, o sea, cómo los museos han de revisionar el pasado desde una postura crítica, ¿no? Y es algo que quizás se echa en falta, o se ha venido echando en falta un poco por parte de los museos, que es que no sean meros contenedores de obras de arte, sino que también hagan una aproximación crítica a ese pasado. En el Museo del Prado acabamos de tener una polémica muy grande también, por una exposición invitada, se llamaba Convidadas, que rescataba, digamos, los nombres olvidados de las mujeres a lo largo de la historia del museo, y que incluso llevó al museo a replantear toda su política y a intentar dar un giro en este sentido.
Y bueno, me quedo con esta reflexión. Me gustaría a partir de este momento, muy obrigado, Dalila, muchísimas gracias por esta conversación tan interesante. Me gustaría invitar de vuelta a Freddy y a Guillem, por si quieren plantear alguna pregunta y ya cerramos la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola. A ver. Hola de nuevo. Hola, hola. ¿Se me escucha? Yo no Sí. escucho. A ver. Perfectamente, Freddy. Hola. Bueno, yo no escucho, pero creo que se me escucha. Así que nada, quiero dar las gracias, muchísimas gracias a Dalila. La verdad que cumpliste con lo que pedíamos y con creces. Así que nada, siempre es un placer escucharte y nada, y es un placer tenerte en el ciclo de foros. Y quiero dar las gracias a todos los que están presentes, a los alumnos y a los visitantes de fuera. Y nada, como te decía, fue un gusto ponernos al día sobre la realidad del mundo de los museos, de la cultura, y ver a ver qué va a pasar cuando todo esto termine, y a ver cómo vamos a reconstruir o a construir una nueva forma de entender y de integrarnos a la cultura. Nada, muchísimas gracias por todo. Eu não sei se tenho som. Sí, ahora se te escucha. Peço desculpa. Eu gostaria só de, como forma de despedida, de deixar aqui... perdão, mi terrible castelhano, perdão. Entonces, no te preocupes, nada, y muchas gracias por todo el esfuerzo. La verdad que es de agradecer. No, de verdad. Un final, un desafío, un reto final. El patrimonio no hay que clasificarlo como natural, cultural, mundial. Estamos siempre en una especie de concurrencia y de compulsión clasificativa. El patrimonio es todo. Hay que ver el patrimonio en una perspectiva ecosistémica. Es el mundo en que nosotros vivimos. Y esta clasificación, siempre esta compulsión, estos rótulos y esta forma de ver el mundo es un problema. Y ese es nuestro mayor desafío, creo yo. Es cambiar el modo como nosotros nos relacionamos de una forma casi esquizofrénica con el mundo. Entonces, bueno, ya ha sido un honor y un enorme placer estar aquí así, conversando, y también decir a Freddy, a Guillem y a Marcos que, bueno, vamos a desarrollar formas de colaboración después de la pandemia, recibiendo nosotros los alumnos de la prestigiosa Escuela de Arquitectura de la Universidad Internacional de Cataluña. Estoy cierta. Muchísimas gracias a todos que me han escuchado, y mil disculpas por esta forma tan mala de hablar. No te preocupes. Todo lo contrario. No te preocupes. No, y muchísimas gracias por todo el esfuerzo. Yo cuando voy a Portugal las hago en español, así que tu castellano es muchísimo mejor que mi portugués. Así que te tomamos la palabra, y creo que va a ser muy provechoso para los alumnos ir a Lisboa, ir a Belén, a conocer el monasterio de los Jerónimos, y darse una vuelta también por el Centro Cultural de Belén. Sí. Perdón, Guillem, que te... No pasa nada, Freddy. Muchas gracias, Dalila. Me sumo a los agradecimientos tanto de Freddy como de Marcos, como de todo el equipo de foros. Efectivamente recogemos tu sugerencia y ojalá que pueda existir ese intercambio, seguro que sí.
Y Bueno. solo hacer un último comentario, y es que efectivamente las cosas que también se podrían arreglar un poco si se incrementara digamos, el presupuesto dedicado a cultura de los gobiernos. Solo un dato. Ah, sí, En sí, Europa, sí, sí. en Europa se dedica única y exclusivamente un 1% del Producto Interior Bruto a presupuestos dedicados a cultura. Eso en el conjunto de países europeos. Por lo tanto, ya vemos que la cifra tendría que, desde luego, aumentar urgentemente para poder ayudar efectivamente a gestionar mejor toda esa complejidad Claro. de la cual nos has estado hablando durante la conferencia. Pues muchas gracias, Dalila. Simplemente recordar a todos los que nos están escuchando, a todos los que nos están viendo, que en 15 días volveremos con una conferencia más del ciclo Foros 2021 Expectations, y en este caso trataremos un tema que tiene que ver con nuestro hogar en su sentido más amplio, es decir, con nuestro planeta. Tendremos con nosotros a Jorge Richman, ensayista, activista, político, poeta, quien nos hablará acerca de las contradicciones de la cultura dominante respecto a nuestra necesaria y urgente integración con el medio ambiente. Lo hará con una conferencia titulada Horizontes de colapso ecosocial, hacia un final catastrófico de la modernidad. Todo y la redundancia de este título, os emplazamos a todos a que nos veáis de aquí 14 días y disfrutemos con la nueva conferencia. Muchísimas gracias, Dalila. Gracias, Freddy. Gracias, Marcos. Gracias también a Albert, que está detrás de las cámaras, llevando la realización de toda la conexión. Que disfruten el resto de semana y nos vemos en 15 días. Muchísimas gracias. Gracias.